Bien, vamos a empezar con la capacitación programada para el día de hoy sobre enfermedades infectocontagiosas y prevención de ellas. ¿Ok? Por favor, a todos los presentes les pediría que me confirmen si logran ver la presentación, las diapositivas. Buenas noches, Doc. Sí se ve. Perfecto, perfecto. Se ve. Bien, empezamos entonces. Empezamos. Vamos a hablar de lo que es prevención de enfermedades infectocontagiosas, de lo que es enfermedades fúngicas, parasitarias, virales y bacterianas. Bueno, sabemos que estamos en un país que pertenecemos al tercer mundo directamente, y desafortunadamente las enfermedades infectocontagiosas son las que prevalecen en poblaciones como la nuestra, donde la población de la primera, la segunda edad son las que prevalecen sobre la tercera edad. Epidemiológicamente es sabido que en nuestro departamento de Piura, donde estamos ahorita localizados, prevalecen este tipo de enfermedades, dando prioridad pues a las enfermedades bacterianas, parasitarias, enteroparasitosis para ser más exacto, y virales en su mayoría, ¿no? Fúngicas también, no se quedan atrás. Vamos a tratar de hablar en generalidades de estos tipos de enfermedades. Para ver el tema de prevención los he clasificado viendo el tipo de mecanismo de contagio de cada una de ellas para poder brindar las recomendaciones correspondientes al respecto. ¿Okay? Muy bien. Para definir lo que es una enfermedad infectocontagiosa, hay que tener en cuenta que estas son enfermedades, como su propio nombre lo dice, que son fáciles y rápidas de transmisión, provocadas por diferentes agentes patógenos. Estos agentes patógenos se introducen al organismo y causan diferentes problemas de salud. Estos diferentes patógenos en los que vamos a enfocarnos y los que causan enfermedades infectocontagiosas son los parásitos, los virus, ¿no? Las bacterias, y acá tenemos una fotografía microscópica de hongos, de hifas de hongos. Muy bien, ¿qué mecanismo de contagio tienen estas enfermedades infectocontagiosas? Vamos a enfocarnos en 4 mecanismos de contagio. Lo más importante es, digamos, que lo que prevalece sobre los demás son el contagio feco-oral, cotidianamente, salvo en estas condiciones de emergencia en el cual el contagio respiratorio ha prevalecido sobre todos, y el cual vamos a ver también. Los mecanismos de contagio respiratorio, también tenemos mecanismos de contagio por fluidos, mecanismo de contagio por la piel, por contacto de piel, ¿no? Los cuales vamos a ver poco a poco y vamos a describir cada uno de los patógenos y las enfermedades que producen. En los mecanismos de contagio fecal, evidentemente, el contagio se produce por una inadecuada higiene, debido al contacto con heces, debido al contacto directo, o por mosquitas, o por insectos que llevan heces hacia los alimentos, ¿no? O incluso en los regadíos, ¿no? Los cuales muchas veces aquí en nuestra zona de Piura se llevan a cabo con aguas hervidas, lleva consigo también diferentes bacterias, parásitos, y llegan las frutas y verduras a nuestra casa. Muchas veces no las desinfectan de manera adecuada, en el restaurante donde compramos la comida, o la persona que nos abastece de alimentos. Y desafortunadamente pescamos una enfermedad infectocontagiosa de contagio feco-oral. ¿Cuáles son los entes que se contagian por esta vía? Pues tenemos 3 tipos: los parásitos, las bacterias y los virus. Dentro de los parásitos, los más saltantes, bueno, la Giardia lamblia. Hay estudios que indican que la población de Piura en un 80% tiene giardiasis, que quiere decir que están infestados con Giardia lamblia. Es el común denominador de nuestro departamento. Seguido por Taenia solium, Taenia saginata, que son las tenias, que son gusanos planos, largos, que pueden llegar a medir hasta 2 metros.
y que pueden producir lo más común, la septicercosis, de la cual vamos a hablar posteriormente. Otro parásito también común que se transmite a través de la contaminación fecal es el Trichuris trichura, conocida como trichurasis, bastante frecuente en los lugares de zonas pobres de Piura, entre comillas, ¿no? Y Ascaris umbricoides, que también es un parásito bastante frecuente en Piura. Dentro de las bacterias que se pueden transmitir por mecanismo fecal, tenemos las salmonelas y la shigella, dentro de ellas la salmonella typhi y la shigella dysenteriae, que producen la mayoría de diarreas por consumo de comida mal elaborada o de alimentos mal lavados. Producen diarreas tipo disentería, que quiere decir que producen diarreas con moco y con sangre. De igual manera, hay otra bacteria que también produce diarreas, generalmente en algunos casos hasta hemorrágicas, que es la diarrea por Escherichia coli. Y que es la bacteria por excelencia, que produce no solamente diarreas acuosas excesivas, sino puede llegar a deshidratar de manera considerable a la persona y puede llegar incluso hasta la muerte. Por eso es que la última epidemia, que fue en el año 2003, llevó a bastantes paisanos de Piura. Este es el Vibrio cholerae, conocido como el virus del cólera, ¿no? La bacteria del cólera, disculpen, que es una bacteria que produce diarreas acuosas completamente. Y otra de también bacterias que producen diarreas conocido y frecuente es el Campylobacter jejuni, muy común en las cremitas, en el ají, en la mayonesa que consumimos fuera, no en casa, ¿no? Y entre los virus que se transmiten por vía fecal está el virus de la hepatitis A, específicamente de la A, porque B, C y D tienen otro tipo de contacto. Tenemos otros virus, que es el rotavirus, que es el que produce el 90% de las diarreas en niños. Yo diría que hasta más, hasta un 95%. Por eso es que las diarreas en virus, en su mayoría, en niños, en su mayoría no necesitan tratamiento, más que hidratación. El virus de la polio también es un virus que se transmite de manera fecal. Si bien es cierto, es un virus, es una enfermedad que en teoría está erradicada, pero ha habido rebrotes en diferentes países, en Europa, en Asia y en África, de polio. Este polio se transmite de manera fecal. Enterovirus que también producen diarreas. Como es el mecanismo que prevalece sobre los demás, vamos a tratar de ver un ejemplo de cada uno para que más o menos entiendan su etiopatogenia y cómo es que producen sus diferentes enfermedades. Hablemos de los parásitos. Dentro de los parásitos, el que prevalece, creo yo, o que más temor se tiene de contagiar, son las tenias, principalmente la tenia solium, que es la tenia que afecta al ser humano. La tenia solium se transmite, bueno, el ser humano es un huésped intermediario, es un huésped que al ingerir carne de cerdo cruda, que tenga huevitos o huevecillos de esta tenia solium, eclosionan esos huevos dentro de nuestro intestino delgado y se forman pues los adultos que se adhieren a la pared del intestino. Estos parásitos llevan a deshidratación por diarrea, a desnutrición porque se nutren de la comida que nosotros nos alimentamos. Por eso es que tiende a producir exceso en el consumo de alimentos y más de alimentos calóricos como golosinas, caramelos, chocolates. Por eso es que es común ver a un niño que tiene parásitos que se le antoja bastantes golosinas, por lo que la tenia le quita todos sus nutrientes, toda su energía y le estimula que consuma alimentos hipercalóricos como las golosinas. Sin embargo, hay otro mecanismo de contagio para esta tenia solium, que es la ingesta directamente de los huevecillos de estas tenias, que las encuentran en las heces de los cerdos contagiados con cisticerco porcina. Estos huevecillos, si es que uno ingiere no solamente las carnes con quistes, sino los huevecillos de las heces que muchas veces se pueden ingerir comiendo en la calle, carne de cerdo de dudosa procedencia, por ahí lo que se le conocen como cerdos patrulleros, ¿no? Que salen a comer de los desechos en la de basura, literalmente. Entonces, estas heces pueden contaminar la carne y al ingerirla de mala manera de cocinar,
o mal proceso de cocina, podemos ingerir estos huevos. Pero estos huevos al eclosionar forman cisticercos. Los cisticercos no es más que las larvas que eclosionan de estos huevos y se introducen por el intestino hacia diferentes órganos, hacia el músculo, hacia los pulmones, y más temido es cuando se eclosionan y se va hacia el cerebro. Ahí es donde forma la neurocisticercosis, que es bastante frecuente en la región de Piura, incluso en algunos casos no da síntomas y se detectan en una tomografía rutinaria. Digamos que es un mecanismo de contagio, son mecanismos de contagio de la mayoría de los virus, de los parásitos, disculpen, gastrointestinales, que es por mala higiene, comida de mala procedencia, y como ven, pues huevos procedentes de las heces, tanto del ser humano como de animales, ¿no? Hablamos de bacterias. Dentro de las bacterias que más comúnmente producen diarrea en el ser humano, pues es la Salmonella typhi, como les dije anteriormente, la Shigella dysenteriae, la Escherichia coli, dentro de ellas la más común, la enterohemorrágica, y la bacterioevasiva, disculpen, y el Vibrio cholerae. El Vibrio cholerae, pues como les dije, tiene oleadas de contagio, y es una diarrea que se caracteriza pues por deshidratar bastante al paciente. El Vibrio cholerae es una bacteria tipo bacillus, gram negativo, que ingresa al intestino por tomar agua no hervida, agua de mala procedencia, bastante común en los lugares o en los caseríos donde no hay agua potable y tienen que optar por tomar agua de la acequia o de los pozos. Entonces esta bacteria ingresa, se adhiere a las paredes del intestino delgado, que es el que se encarga de absorber el agua que nosotros tomamos para solidificar las heces, pero desafortunadamente al ingresar inhibe esta absorción del agua, lo que hace que las diarreas sean completamente acuosas y deshidratantes para la persona. Aquí vemos una fotografía con un microscopio de alta resolución, ¿no? En el cual pues vemos una pared intestinal tapizada literalmente por bacterias de Vibrio cholerae. Esto impide que se absorba el agua y obviamente pues que hay una diarrea bastante exagerada. Igual es el mecanismo de todas las bacterias que producen diarrea, tapizan la pared intestinal, impide la absorción del agua y producen sus diarreas. Algunas con moco y sangre porque deterioran la capa mucosa del intestino, como la salmonela y la shigella, y otras con hemorragia, como la Escherichia coli, que produce vasodilatación también dentro de sus efectos patogénicos. Otro de los agentes que producen enfermedades por contagio fecal son los virus. Y a la cabeza, primordialmente en adultos, es la hepatitis A. La hepatitis A es por contagio fecal también, debido a directamente ingesta de este virus. Este virus inocula vía gastrointestinal, pasa al sistema digestivo y tiende a afectar directamente por la vena porta, que es una vena que comunica tanto el intestino como el hígado, al hígado. Esto lo inflama, produce un aumento de unas proteínas que se llaman bilirrubina, por eso es que la persona con hepatitis tiende a ser ictérica, quiere decir coloración amarilla de la piel, por aumento de esta proteína producto de la inflamación del hígado. Debido a este aumento de esta proteína también producen náuseas y vómitos, dolor abdominal por inflamación del hígado y al palparse pues el hígado es grande. Como todo proceso viral, esta enfermedad o este proceso infeccioso, contagioso, fecal, no tiene tratamiento per se. Lo único que se recomienda es descanso, reposo. Generalmente la recuperación se da entre 1 a 2 semanas y tratamientos sintomáticos para la náusea si es que lo hubiera, para el dolor si es que lo hubiera, para la fiebre si es que lo hubiera, y esperar que se recupere el hígado del proceso inflamatorio. Una vez que una persona se contagia de hepatitis A, crea anticuerpos, como todo virus que ingresa al cuerpo, crea anticuerpos, inmunoglobulina G para hepatitis A, inmunoglobulina A para hepatitis A e inmunoglobulina M para hepatitis A, lo que impide que la persona se recontagie. Lo que caracteriza la hepatitis A es que es un virus ARN que genera inmunidad de por vida. Quiere decir que si una persona se contagia por hepatitis A, no se puede volver a contagiar posteriormente por el mismo virus. ¿Ok? Muy bien. Y ahora que ya sabemos cuáles son los entes patológicos que pueden transmitirse por vía fecal, voy a recomendarles algunos tips para evitarnos contagiar de procesos de enfermedades infectocontagiosas que se transmiten por esta vía.
Obviamente, al ser fecal oral, lo que tiene que ver es comida saludable, ¿no? Segura, alimentos seguros. Consumo de seguro de alimentos, ¿no? Cuanto a consumo de agua, pues evitar consumir agua no potable, ¿no? Consumir siempre agua potable y siempre que sea hervida, porque pese a que sea agua potable, el proceso de potabilización no asegura una erradicación al 100% de parásitos, bacterias y virus. Lavar bien las frutas y verduras antes de comerlas, como les comentaba, desafortunadamente hay la mala costumbre de regar los sembríos de hortalizas, de verduras, con aguas hervidas, que son muchas veces las que tienen a las manos nuestros agricultores, bueno, por X motivos, los cuales ya podemos hablar posteriormente, pero llevamos con nosotros en las frutas, en las verduras, en las hortalizas, bacterias y parásitos que podemos ingerir si es que no lavamos de manera adecuada las verduras. Se recomienda en 1 litro de agua colocar 5 gotitas de lejía de la que utilizamos normalmente para lavar la ropa y con esa mezcla poder lavar bien las frutas para asegurarnos que se erradiquen en un 98% los parásitos y bacterias. Hay que mantener siempre los alimentos refrigerados, es importante que los alimentos se mantengan a temperaturas menores de 6 grados, ya que los parásitos, las bacterias y los virus se reproducen a altas temperaturas, incluso hasta temperaturas ambiente. Comer los huevos, carnes y mariscos siempre bien cocidos, especialmente la carne de cerdo. Como les dije, los cerdos pueden tener cisticerco, muchas veces no lo vemos porque a veces la carne está un poco cruda y nos podemos ingerir algunos de los huevecillos de cisticerco. Entonces siempre la carne y huevos bien cocidos. En cuanto a los huevos, me olvidé de decir, la cáscara de los huevos es uno de los principales agentes de contagio de salmonela y shigella. Más primordialmente salmonela, que es una de las causantes de diarrea, diarrea entérica, o sea, producen moco y sangre en la diarrea. Entonces se recomienda siempre comer los huevos bien cocidos, ¿no? Lavarnos las manos siempre con agua y jabón es un mecanismo científicamente comprobado que reduce considerablemente la cantidad de enfermedades o de infección por enfermedades infectocontagiosas, ¿no? Lavarse la mano siempre con agua y con jabón. Preparar los alimentos antes de comer, antes de preparar los alimentos, después de ir al baño. Importante, ¿no? Igual que los virus, igual que para los parásitos, igual que para las bacterias. Evitar la contaminación cruzada. Esto es muy importante. Se sabe que el pollo crudo, dentro de su flora bacteriana normal de la piel y del músculo del pollo, se encuentra la salmonela, la Escherichia coli y la Shigella, que son productos patógenos para el ser humano, producen diarreas. Por eso es que se recomienda que el pollo siempre esté bien cocido. Y se recomienda evitar la contaminación cruzada. ¿Qué quiere decir? Que evitemos juntar las frutas o verduras que vamos a comer sin cocción con la carne de pollo. Si es que utilizamos un lado de la tabla para cortar el pollo, utilizar el otro lado u otra tabla para cortar las verduras y hortalizas. Igual con todas las carnes en realidad, pero principalmente el pollo porque tiene bastantes bacterias, como le digo, salmonella, shigella y E. coli dentro de su flora normal, del músculo y de la piel. Entonces es importante evitar la contaminación cruzada. Y mucho más importante aún, comprar y consumir alimentos en lugares autorizados. Evitar comprar en lugares que ya nos ha producido problemas gástricos. Por ejemplo, si compré en X lugar y ya me produjo diarrea, pues evitar comprarlo ahí. Tratar de buscar un lugar pues que te brinde más confianza o que al menos conozcas al cocinero o incluso de preferencia traer la comida de casa, ¿no? Que es en realidad lo más sano y lo más cuidadoso que podríamos hacer para evitar contagiarnos de alguna bacteria, de algún parásito, de algún virus a través de la comida. ¿Ok? Muy bien. Eso fue en cuanto a las enfermedades infectocontagiosas que se pueden contraer por mecanismo de contagio feco-oral. Vamos a hablar en vista de esta situación de pandemia y no en situaciones menores, de las enfermedades infectocontagiosas cuyo mecanismo de contagio es respiratorio. Como vemos aquí en la gráfica,
cuando una persona emite la voz o tose o estornuda, se genera un aerosol, que es la suspensión de gotas de saliva sobre en el gas, en el aire, ¿no? Este aerosol puede ser inoculado directamente por otra persona, ¿no? A través de la respiración, tanto por la nariz como por la boca, y al contener con el virus, parásitos, bacterias, disculpen, virus, bacterias u hongos, puede llegar al tracto respiratorio y provocar diferentes patologías. ¿Cuáles son estos agentes que pueden llevar consigo estas gotas de saliva, que de por sí llevan el nombre de fomites? Estos pueden ser virus a la cabeza, bacterias en segundo lugar y hongos en excepcionales situaciones, pero hay hongos que se pueden transmitir a través de los fomites de saliva. ¿Qué virus se pueden transmitir a través de mecanismo respiratorio? Actualmente en la epidemia que estamos pasando, se sabe que el SARS-CoV-2, que es el que produce la enfermedad del COVID-19, se transmite por esta vía. Desafortunadamente, este virus no solamente se transmite por esta vía, también se transmite por vía mucosas. ¿Qué quiere decir? Que si con la mano llevamos alguno de estos virus hacia la nariz, hacia la mucosa de la nariz, o sea, dentro de la nariz, y hacia la mucosa de la boca, nos podemos contagiar. Entonces, ojo, este virus es la excepción. No solamente es por vía respiratoria, inhalatoria, sino también por vía de mucosas, de nariz, boca, y de ojos también, me he olvidado. Por eso es que es tan contagioso, por eso es que se ha diseminado tanto y por eso es que actualmente estamos en esta pandemia. ¿Qué otros virus se transmiten por vía respiratoria? Virus de influenza, H1N1, H5N1, que es el último que salió hace 2 años, que son más mortales que el SARS-CoV-2, porque tienen una mortalidad que fluctúa entre el 40 y 50%, a diferencia del SARS-CoV-2, que está actualmente en 5% a nivel mundial, pero que es menos contagioso. Su contagio solamente es por vía aérea. De igual manera, el virus sincitial respiratorio, que es un virus que afecta generalmente a niños, que produce bronquiolitis. De igual manera, el rinovirus, y así muchos y muchos virus más. Digamos que estos son los más comunes, los más frecuentes, los que producen en mayor cantidad síntomas respiratorios como gripes, laringitis, traqueitis, bronquitis, neumonitis en las personas, ¿sí? Pero en sí hay muchos más, ¿ok? Perfecto. Aparte de los virus, también las bacterias pueden transmitirse vía respiratoria. Dentro de estas bacterias encontramos el Streptococcus pneumoniae, que en realidad es una bacteria que se encuentra en nuestra mucosa, pero que en ciertas situaciones, como bajas defensas, situaciones de frío, tiende a bajar al tracto respiratorio, al respiratorio pulmonar y puede producir neumonía. Y en realidad es el agente patógeno que produce más neumonía en el adulto, un 80% en el adulto. Generalmente en adultos mayores de 65 años, o en niños o adolescentes o jóvenes o adultos jóvenes con inmunosupresión, con defensas bajas. Otro agente también bacteriano que produce problemas respiratorios y generalmente neumonías es el Haemophilus influenzae. Muy diferente del virus de influenza. Ojo, el virus de influenza es el que produce la influenza, la conocida como influenza. Este Haemophilus influenzae produce neumonía bacteriana, porque es una bacteria. No podíamos olvidarnos de la principal causa de neumonía en las personas inmunosuprimidas, la tuberculosis, Mycobacterium tuberculosis. Hay un estudio de unos norteamericanos que vinieron a hacer prevalencia de tuberculosis o de exposición al Mycobacterium tuberculosum en nuestro país y determinaron que una de las principales causas de contagio de tuberculosis son a la cabeza, los centros estatales, colegios estatales, albergues estatales, asilos estatales, seguido de los medios de transporte comunitarios. Por ejemplo, los buses, ¿no? Las combis. Son, digamos, calderas de Mycobacterium tuberculosis. ¿Por qué? Porque ahí en un 90-80% hay riesgo de contraer Mycobacterium tuberculosis. Muchas personas no sabemos si es que tenemos exposición a Mycobacterium tuberculosis o si le tenemos. ¿Por qué? Porque la mayoría tenemos buenos sistemas de defensas, buenos glóbulos blancos que combaten la infección primaria de Mycobacterium tuberculosis.
Sin embargo, cuando se van a hacer alguna prueba para determinar si es que ha habido exposición a Mycobacterium tuberculosis, pues salen reactivos, lo que se llama PPD. Entonces, es bastante frecuente, es bastante insidioso, sí, en nuestra localidad, en nuestra región y en nuestro país incluso. Otra bacteria que también es frecuente de transmisión respiratoria es Staphylococcus aureus, que también causa neumonía, pero de tipo cavitaria, forma abscesos, colecciones de pus en el pulmón. Y también otros, como les dije excepcionalmente, los hongos también se pueden transmitir por vía respiratoria, pero los hongos no en todos producen enfermedades. En realidad los hongos están en el ambiente, las hifas y levaduras de hongos están en el ambiente. ¿Pero en quiénes afecta? Afecta pues a las personas inmunosuprimidas. Pero cualquier inmunosupresión, no. Las personas que están completamente inmunosuprimidas. Por ejemplo, personas con cáncer, con tratamiento inmunosupresor de radioquimioterapia, o personas con fases medias a finales de inmunosuficiencia de SIDA, ¿no? De síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, en esas personas sí es muy probable que se contagien por hongos en el tracto respiratorio. ¿Qué hongos pueden contagiar? El histoplasma, mucormucosis, aspergillus y hasta la cándida, que es un hongo que todo el mundo debe tener en la piel, pero que es parte de la flora normal. No en todos afecta, ¿no? Muy bien. ¿Cómo puedo yo prevenir los contagios de enfermedades infectocontagiosas que se adquieren por vía respiratoria? Estamos en esta situación de pandemia, todos los mecanismos casi descritos lo conocemos. A la cabeza el lavado de manos, ¿no? Con abundante agua y jabón. En esta situación de pandemia se recomienda que el lavado sea 20 segundos, que sea con jabón y abundante agua, ¿no? ¿En qué momento? Antes y después de entrar al ambiente laboral, antes de ir al baño, después de ir al baño, antes de comer y antes y después de tocar alguna superficie que potencialmente puede estar contaminada. De igual manera, asociado aquí, hay que utilizar constantemente las mascarillas en esta situación de pandemia de SARS-CoV-2. Definitivamente los ambientes deben estar ventilados, más aún ambientes de oficina, para que circulen los virus, bacterias que hay en el ambiente. Si estás enfermo, quédate en causa y no hay que automedicarse. Siempre hay que recibir apoyo médico. Si es que vas a mantener, si es que tienen hijos, la recomendación es la lactancia materna hasta los 2 años. Lactancia materna exclusiva. Ojo, ¿por qué? Porque está dentro de la prevención de mecanismo de contagio respiratorio. Porque la lactancia materna permite que pasen anticuerpos de la madre hacia el hijo. Eso conlleva a que su sistema inmunológico sea mucho más desarrollado y hay estudios que avalan la lactancia materna mucho mejor, es mucho mejor que la lactancia, digamos, por leche elaborada, ¿no? Por suplementos nutritivos. Hay que vacunarse, siempre es bueno, hay que vacunarse. ¿Y qué vacunas hay? Bueno, actualmente se recomienda la vacuna para la influenza, ¿no? El virus de influenza, H5N1, H1N1, de diferentes cepas que salen anualmente. ¿Y a quiénes hay que vacunar? Preferentemente a las personas de grupos de riesgo. Les voy adelantando, se ha hecho un convenio con un centro de salud que está muy cerca del lugar donde estamos laborando, que se llama Comunidad Saludable, para poder inmunizar a todos los trabajadores del grupo de riesgo contra influenza H1N1, H5N1, de diferentes cepas que están circulando en la actualidad. Se estará realizando probablemente en la primera semana del mes de noviembre y siendo bastante optimistas a finales de octubre. Pero sí o sí se va a realizar esa campaña. Dentro de las recomendaciones para prevenir enfermedades contagiosas está hacer ejercicio físico de forma periódica. Eso ayuda a aumentar los niveles de defensa y abrigarse en el momento de salir. Definitivamente el frío ayuda a que se desarrollen los virus, a que se activen los virus, que se activen las bacterias del tracto respiratorio. No fumar, ojo, no fumar el cigarrillo o los productos tóxicos del cigarrillo lesionan las células que tapizan el tracto respiratorio y eso ayuda a que ganen la batalla los virus, las bacterias y los hongos en nuestro tracto respiratorio. Cubrirnos al toser, se recomienda en esta situación de pandemia no un papel descartable, sino el codo, ¿no? Pero cotidianamente también se puede utilizar un papel descartable, ¿ok? Perfecto. Pasemos a hablar de los mecanismos de contagio por secreciones. Como les dije, es un mecanismo bastante frecuente también. Estamos en una
en un lugar, ¿no? En un departamento, en donde las enfermedades infectocontagiosas a causa de secreciones son bastante prevalentes. Me refiero a las enfermedades de transmisión sexual y las enfermedades por transmisión endovenosa. A eso se le llama enfermedades por secreciones o contagio por secreciones. Como vemos aquí, por secreciones se contagian tanto virus, bacterias, parásitos y hongos. ¿Okay? La mayoría por transmisión sexual. Dentro de los virus que se transmiten por secreciones, tenemos el virus del SIDA, del VIH, disculpen, que produce la enfermedad del SIDA en algunas oportunidades. El virus del herpes zóster, que produce primordialmente o principalmente lesiones tipo ampollas en las áreas genitales, generalmente del sexo masculino, y también del sexo femenino, y que posteriormente puede producir otro tipo de lesiones ya descritas. El VPH, el virus del papiloma humano, que también se transmite por vía sexual, es un virus que puede predisponer a las damas a tener mayor probabilidad de cáncer cervical, cervicitis e inflamación. También otros virus que se transmiten no por vía sexual, bueno, también por vía sexual, pero más que todo por vía endovenosa, son las hepatitis B y C. Dentro de ello, se recomienda inmunizarse contra hepatitis B, porque la hepatitis, que es más letal, es la hepatitis que mata, que produce cáncer del hígado, hepatocarcinoma, más conocido como hepatocarcinoma. Por eso se recomienda a todas las personas inmunizarse contra hepatitis B. Por eso es que también dentro de la campaña de inmunización que se va a realizar, se va a inmunizar contra hepatitis B a todos los trabajadores. Muy bien. ¿Qué otros agentes se transmiten mediante secreciones? Pues las bacterias. Definitivamente las bacterias están en todos lados. ¿Qué bacterias se transmiten por transmisión sexual? Treponema pallidum, que produce el sífilis, conocido como sífilis, o a veces conocido como chancro blando, que es la sífilis primaria, chancro duro, disculpen, que es la sífilis primaria, que se caracteriza por la presencia de lesiones como llagas en la zona genital, tanto masculina como femenina, y que se transmite por vía sexual, ¿no? Personas que son les gusta andar picando de un lado a otro, por favor, a cuidarse, siempre usar su preservativo, que les voy a recomendar posteriormente. La Haemophilus ducreyi, que es una bacteria que produce el chancroide, o conocido como chancro blando, que también produce ampollas o llagas en la zona genital, pero que son blandas, de características blandas. Neisseria gonorrhoeae, pues su mismo nombre lo dice, transmite o produce la gonorrea, que se caracteriza por secreción blanco maloliente, incluso en algunos casos sanguinolenta por la vía urinaria, o sea, por meato urinario, tanto del hombre como de la mujer. Esta Neisseria gonorrhoeae necesita tratamiento inicial urgente. Si alguno de ustedes, los presentes, presenta este tipo de secreción blanca maloliente por el meato urinario, por favor, requiere ir a atención médica inmediata. ¿Por qué? Porque la gonorrea puede hacerse secundaria y puede conllevar a más problemas, a problemas peores, ¿no? Y otra bacteria que también se transmite por vía sexual y que afecta generalmente a las mujeres es la Gardnerella vaginalis. Es una bacteria que produce la vulvovaginitis. Generalmente se presenta por secreción de color verdosa, maloliente, olor a pescado literalmente. También requiere o amerita tratamiento, ¿no? Porque tiende a cronificarse esa inflamación si es que no hay un tratamiento inicial adecuado. ¿Qué otros agentes se transmiten vía secreciones? Pues los parásitos. Dentro de ella la Trichomona vaginalis, que es el parásito que produce vaginitis más frecuentemente en las mujeres. Su secreción generalmente es una secreción amarillenta, ¿no? También maloliente, pero no tanto como la Gardnerella vaginalis. La Gardnerella vaginalis es súper maloliente, ¿no? Igual amerita tratamiento, el Trichomona vaginalis, con óvulos de metronidazol, etc. Y dentro de los hongos que también se transmiten por vía secreciones, generalmente transmisión sexual, la Candida albicans, y también de preferencia en las mujeres, primordialmente en las mujeres, que produce secreción blanquecina por vagina. Y en los hombres también puede producir prurito en el área genital. ¿Ok? Muy bien. Doctor, ¿y cómo prevengo las infecciones, contagio por secreciones, tanto de transmisión sexual como endovenosas? Pues asesorándome siempre
¿no? Con pruebas para prevenir o para descartar contagio de VIH o de enfermedad de transmisión sexual. Últimamente realizamos una campaña, espero la mayoría se haya tomado una prueba de despistaje de VIH, que es importante saberlo, ¿no? Tener una educación sexual integral, ¿no? Siempre acudir a algún centro de apoyo de educación sexual para tener una asesoría cuando sea necesario. Promoción de prácticas seguras sexuales, uso del preservativo. No solamente el uso de preservativos para no tener hijos, ¿no? Para prevenir la reproducción. No, también previene el contagio de enfermedades de transmisión sexual a la cabeza del VIH. ¿Ok? Es importante usar un preservativo. Más aún si es una pareja casual, una pareja espontánea, ¿no? Intervenciones dirigidas a grupos vulnerables. Si bien es cierto, hubo una campaña de asesoría de enfermedad de transmisión sexual a cargo de la licenciada en obstetricia que nos ayudó, ¿no? En esta situación. Sin embargo, las personas que son grupos vulnerables se les hace campañas continuamente, ¿no? En este caso, ellos tienen campañas para las personas adolescentes, para las trabajadoras sexuales, homosexuales y consumidores de droga, para prevenir este tipo de enfermedades, tanto transmisión sexual como endometriosis, ¿ok? Ojito ahí, por favor, usen sus preservativos, muchachos. Señoritas, también usar preservativos. Otra vía de contagio de enfermedades, efectos contagiosos, da la redundancia, es la vía de enfermedades metaxémicas. ¿Qué quiere decir? A través de otros agentes, a través de artrópodos. A la cabeza en nuestra región, el que prevalece contagiando enfermedades metaxémicas es el mosquito denominado Aedes aegypti, que es este de aquí. Su característica principal es tener las patitas largas, ¿no? Y intercalado color blanco con negro. Por eso es que se ha programado y se ha hecho el requerimiento de desinsectación en todas las áreas de Consorcio Suyabella, ya que en Sullana es un foco endémico de dengue. Si bien es cierto, no se ha puesto mucho énfasis en estos meses por el tema del COVID-19, hasta antes de la epidemia o del estado de emergencia ya se iban reportando 6 casos de dengue confirmados en Sullana. Entonces, no nos sorprenda que tal vez en el mes de enero para adelante, que son los meses que más prevalecen los casos de dengue, pueda haber casos reportados en Sullana, así que hay que cuidarse, usar su repelente, ¿ya? Usar mosquetero, que vamos a verlo posteriormente, bueno, me estoy adelantando. ¿Qué transmite este agente patológico? Pues virus, ¿ya? Consigo transmite virus, ese es el agente final del virus. Este virus lo transmite, pues, por su pico, ¿no? Que es por donde inocula este virus hacia el ser humano. Y pues, ¿qué virus transmite? Pues el virus de dengue, el virus de Zika y el virus de chikungunya. Si bien es cierto, actualmente no hay casos reportados de Zika y chikungunya en este año en Piura, pueda que lo haya, ¿no? Sí hay casos reportados en Perú, generalmente en la zona de selva. Pero en la zona del norte, la región norte de la costa, más se prevalece el dengue. Entonces, bueno, para tener más que todo algunas características importantes de estas enfermedades contagiosas metaxémicas y cómo se diferencian, es que el dengue, pues, principalmente produce dolor de articulaciones, artralgias, mareo, malestar general, dolor retroocular, que es característico del dengue. Si duele detrás de los ojos y hay fiebre, ¿no? Y hay fiebre alta y hay dolor articular, pues muy probablemente es dengue. Debe haber fiebre, sí o sí. En todas estas debe haber fiebre. Si no hay fiebre, no es ninguna enfermedad metaxémica. El Zika se caracteriza, a diferencia de los otros dos, por presentar conjuntivitis, ojos rojos, ¿no? De igual manera produce dolor de cabeza, muscular, pero lo que caracteriza al Zika, es el ojos rojos de la conjuntivitis. Y lo que caracteriza al chikungunya es el dolor intenso de articulaciones. Si bien es cierto, el dengue da dolor de articulaciones, pero el chikungunya da un dolor tan fuerte que inmoviliza al paciente, le impide moverse, incluso hasta después de terminar el proceso infeccioso metaxémico con chikungunya.
Por eso se recomienda tener reposo absoluto en estos casos, en estas tres enfermedades, ¿no? Hay enfermedades comunes, sí, procesos comunes, sí, pero cada uno se caracteriza. El dengue por dolor retrocular, el Zika por conjuntivitis y el chikungunya por dolor intenso articular. ¿Cómo prevengo estas enfermedades metaxémicas? Bueno, generalmente siempre hay que consultar con médicos si es que tenemos algún síntoma de los que les estoy refiriendo. No hay que tirar basura en espacios públicos. Si es que hay lugares donde se pueda almacenar el agua, hay que evitarlos, ¿sí? Tirar las botellas, las llantas, los inodoros, las cajas, donde se pueda almacenar el agua y donde se pueda desarrollar el vector que transmite el dengue o el Zika o el chikungunya, que es este zancudito, el Aedes aegypti, que le gusta poner sus huevitos en las aguas ahí estancadas, ¿no? De igual manera, si es que se almacena agua en tanques o en los mismos lavatorios, por favor, siempre mantenerlos tapados, porque ahí es donde dejan sus larvitas, los Aedes aegypti. Y el control vectorial está a cargo de la desinsectización, conocida como fumigación comúnmente, ¿no? Pero el nombre técnico es desinsectización. ¿Ok? Igual, la manera propia hay que usar nuestro repelente, en caso de mosqueteros, si es que hay zancudos, por favor, mosqueteros, para evitar ser picados por este zancudito. ¿Ok? Como último mecanismo que vamos a ver es el mecanismo de contagio por piel, que no es menos importante, también es importante. Y por piel, ¿qué enfermedades contagiosas vemos? Bueno, enfermedades parasitarias. Hay parásitos que ingresan por la piel, como vemos aquí, ¿no? ¿Hay, doctor, en Piura parásitos que ingresan por la piel? Sí, generalmente en zonas donde hay población descalza, zonas de bajo Piura, sí se han visto casos de filariasis, se llama esto, que son parásitos como Brucheria, Brancofti o Ascaris lumbricoides, que ingresan por los pies, por los tobillos, por los talones y migran a través de los tractos linfáticos y los obstruyen produciendo hinchazón o edema en los miembros, que se llama elefantiasis. Si hay casos reportados en Piura, pero generalmente en población donde no hay buena higiene, poblaciones donde viven pues de manera completamente precaria y donde su mayoría de población es descalza, ¿no? Bacterias que pueden producir infección en la piel o por contagio de piel, sí. Estafilococos piógenes que produce erisipela, que es una infección de la piel avanzada, rojiza, caliente. De igual manera, Staphylococcus aureus, que también produce celulitis, ¿no? También puede ser por contagio directo con la piel, ya sea por algún insecto que haya picado, por ahí puede entrar esta bacteria, o por algún golpe o un raspón o alguna herida. Por ahí pueden entrar estas bacterias y poder producir infección de esta capa de la epidermis de la piel, ¿no? Lo que tiene el nombre tanto de celulitis como de erisipela, dependiendo del agente patógeno que produce. Hay un agente patógeno que puede producir una infección más avanzada que tiende a ser limitante y tiende a requerir de tratamiento ya especializado, que es el Clostridium perfringens, que produce una entidad llamada fasciitis necrotizante. Esta bacteria, al no necesitar de oxígeno para reproducirse, puede entrar más al fondo de la piel y tiende a afectar estas capas que se llaman fascias. Por eso es que es bastante carcome en toda la piel, digámoslo así, ¿no? Mata toda la piel. Y pues también frecuente los hongos, ¿no? Hongos en el pie de atleta, ¿cómo se llama el hongo? Se llama Epidermophyton digitalis, que se transmite pues, por andar descalzo o bañarse en baños públicos o estar descalzo en alguna plataforma, alguna superficie, pues que contenga algunas levaduras, ¿no? De este hongo. Candida albicans también, bastante frecuente, produce pitiriasis albas, que son lesiones de color blanco en la piel que también pueden transmitirse por contacto directo con zonas infectadas. A la cabeza, la prevención de enfermedades que se pueden transmitir por piel son la higiene personal. Aseo constante, por favor. Evitar pisar zonas sucias, evitar coger objetos sucios que pueden estar con hongos, con bacterias, con parásitos, que pueden ingresar por la piel. Entonces siempre la higiene personal es importantísima. Lavarse bien con agua, jabón y bañarse cotidianamente, de preferencia 3 veces al día, se recomienda incluso. Para el caso de hongos, evitar la humedad y la radiación, ¿no? Evitar la humedad principalmente.
siempre, y no solamente la humedad al momento de secarnos, sino también de la toalla con la que nos secamos. Muchas veces me dicen, doctor, pero me seco bien los pies. Yo le digo, pero esa toalla con la que te secas, ¿la tiendes al sol? ¿Tiene una buena ventilación? Porque si es que no hay una ventilación, si es que no hay un buen secado de la toalla, pues ahí van a proliferar los hongos. Y cuando vas a secarte, pues los hongos pasan a la piel del pie y producen pie de atleta, ¿no? Y principalmente cuando hay algún tipo de lesión en piel, ya sea erisipela, sea celulitis, pie de atleta, algún tipo de infección que ustedes puedan evidenciar en la piel, acudir al dermatólogo, ¿no? Frente a cualquier lesión. De preferencia al dermatólogo. ¿Puede ser médico general? Sí. Pero de preferencia siempre al dermatólogo porque ya es una evaluación más especializada y directa al problema de salud. Muy bien. He tratado de clasificar las enfermedades infectocontagiosas, como ven, de acuerdo al mecanismo de contagio, para que sea mucho más sencillo, digámoslo así, eh, el- las recomendaciones de prevención de contagio. ¿Ok? Si tuvieran alguna pregunta o duda al respecto, por favor les agradecería. No, doctor, no. Está todo claro. Muy bien. Les agradezco de antemano su presencia, ¿no? Eh, Me gustaría pues que hayan sido más las personas que hayan escuchado esta ponencia. Pero bueno, lo voy a tratar de colgar en algún medio de comunicación para que puedan escucharla posteriormente. De antemano le agradezco su tiempo, su presencia aquí y pues nos vemos hasta la siguiente semana, la próxima capacitación programada. ¿Ok? Muchas gracias. Tengan muy buena noche. Hasta luego. Gracias, Doc. Gracias. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego.